Encuentra la fuente de voltaje desconocida y el resistor para las redes de la figura 5.76. También indique la dirección de la corriente resultante. Tenemos aquí la figura 5.76 y se va a resolver el circuito del inciso B. Aquí, como se puede observar, nos pide calcular la resistencia desconocida y esta fuente de voltaje, su valor y aparte la dirección de la corriente. Primero vamos a calcular la corriente, ya que, bueno, podemos saber la corriente que suministra todo el circuito gracias a que esta resistencia tenemos sus datos que tiene 16 voltios, sabemos su voltaje y aparte el valor de esta resistencia. Con estos dos valores se puede calcular la corriente que hay en el circuito. Entonces tenemos corriente es igual a los 16 voltios dividido entre el valor de la resistencia, que es de 2 kilos, de 2 kilo ohms. Esto va a ser igual. Esto va a dar un resultado de una corriente de 8 miliamperes. Listo, ya tenemos ahora la corriente que habita en este circuito, que es de 8 miliamperes. Ahora pasamos a calcular la resistencia, esta resistencia desconocida. Y aquí solamente tenemos 12 voltios, pero no sabemos su valor. Pero ya calculamos la corriente y ya teniendo el valor de esta resistencia, bueno, su voltaje, y también sabemos la corriente, pues ya podemos calcular el valor de esta resistencia. Entonces es resistencia, esa resistencia desconocida va a ser igual a los 12 voltios ok, 12 voltios dividido entre la corriente, que es de 8 miliamperes. Esto va a ser igual a una resistencia de 1.5 kilo ohms. Ok, y entonces ya tenemos el valor de la resistencia, que es de 1.5 kilo ohms. Ahora falta calcular el valor de esta fuente de voltaje y se va a calcular se calcula así, de esta manera es corriente es igual, sabemos que la corriente es de 8 miliamperes, es igual, va a ser igual a esta fuente, la fuente menos estas fuentes que son iguales, van en la misma dirección, van en sentido horario, que es la de 6 voltios y la de 8 voltios. Menos 6 voltios menos la de 8 voltios. Todo dividido
Todo esto, los voltajes van a ser divididos entre ¿qué? Pues entre la resistencia de 2 y la de 1.5. Más 1.5, 5 kiloohmios. Bueno, entonces va a pasar aquí como la fuente de voltaje menos, se va a sumar la de 6 voltios con la de 8 voltios, menos 14 voltios. Esto va a ser igual a la corriente multiplicada por 3.5. ¿De dónde sale el 3.5? Pues de la sumatoria de las resistencias, la de 2 y que es la de 1.5. kiloohms, esto va a ser igual a 28 voltios. El 28 voltios salió solo de multiplicar 8 miliamperes por 3.5. De ahí salió los 28 voltios. Ahora tenemos la E de la fuente de voltaje, que es igual a los 28 voltios. Ok, 28 voltios, que son estos, más los 14, que son estos, más los 14 voltios, y pues va a dar un total de 42 voltios. Y ahí está, estos 42 voltios pertenecen a la fuente desconocida, a esta, y sería ese su valor. Lo comprobamos, ahora pasamos todo este circuito en Proteus. Aquí ya tenemos la simulación del circuito, que viene siendo los 6 voltios, esta fuente en sentido de las manecillas del reloj en sentido horario, la otra también la acompaña es de 8 voltios y esta que la calculamos que es de 42 voltios, ok, es de 42 voltios, ese es su valor, y tenemos una corriente de 8 miliamperes, y también nos dice el problema que para dónde es la dirección de la corriente. La dirección va a ir en sentido antihorario. Ok, una corriente hacia acá. Ese es el sentido de la corriente. Ahora, para comprobar, corremos el programa y si tenemos una corriente suministrada de 8 miliamperes en sentido antihorario. Tenemos aquí el valor de la fuente, que es de 42 voltios, esta fuente que es de 8 voltios y la de 6 voltios, la resistencia de 1.5 que se calculó y la de 2 kilos. Para saber sus voltajes hay que poner los voltímetros para ver si es cierto.
Ok, en esta resistencia de 2 kilos es 16 voltios. Ok, ajá, es de 16 voltios. Y esta de 12 voltios. Y aquí es de 12 voltios. Y estamos bien en los cálculos. Y sería todo por, bueno, por esta solución de ese problema.